Gracias por estar en sintonía. De inmediato con las noticias y los comentarios aquí en el Desayuno Musical. Estamos en publicidad ahora. Continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical, que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Kelvin Martínez en los controles, licenciado en Derecho. Kelvin Martínez, el rey aquí de los controles. Y a nuestro público dentro y fuera del país, gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida, y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía. De inmediato damos los buenos días a quien vamos a interrumpir en sus labores para transmitir a través de sus redes sociales. Estamos hablando de nuestro compañero de labores, el distinguido amigo, abogado, locutor y ciudadano de bien, Thomas Lake, más conocido como El Duque. Muy buenos días a toda la República Dominicana y a las diferentes plataformas que le dan seguimiento a este majestuoso programa como lo es Desayuno Musical. Buenos días a Franklin Cordero, comunicador, periodista, un hombre de bien, un hombre que hace magia con la pluma, pero sobre todo amigo del presidente. Hermano. Kelvin Martínez en los controles, también abogado. Quiero saludar de inmediato a Milagro Motas, saludar también a Milky Paper, a Felipe Hunt, que se encuentra en Estados Unidos, específicamente en Pensilvania. Qué bueno, Jehová, gracias Dios por tu misericordia, porque sabemos que tú nos permites el don de la vida bajo la premisa de tu misericordia, porque dormir es una necesidad, pero despertar es un privilegio. Gracias, Dios mío. Señores, de inmediato quiero hablar sobre un tema de un joven que lamentablemente decidió quitarse la vida. Quiero entrar de inmediato con este tipo de tema porque hay que abordar ciertos temas. Saben que hoy es lunes y los lunes hay tantas informaciones que uno no puede tomarse como mucho tiempo en ella, sino dar ciertas pinceladas y hacer un llamado de atención y de reflexión a todo lo que tiene que ver con el andamiaje social de la República Dominicana. Señores, un jovencito que nosotros habíamos recibido la información e imágenes que había tomado la fatal decisión de irse de este mundo por su propia voluntad. Qué malo, de verdad, ver este tipo de situación donde un joven decide ahorcarse. Y estamos hablando de Luis Felipe Mitil, de 32 años, conocido como Luz Baja. Este joven se había informado que había sido encontrado sin vida en un apartamento la cual él vivía, específicamente en el Callejón de los Mojados, ahí eso en San Pedro de Macorís, y próximo a la compraventa a Marcelina en el referido sector. Lugar presentaron miembros nacional del distrito del Departamento Criminal de Crimen. Según información, porque se había dicho en una nota que había sido encontrado sin vida, pero no se había dicho las causas. Sí. Las causas. ¿Qué lo pudo haber llevado a eso? Lo pudo haber llevado a eso, pero tampoco se dijo que él había tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Bueno, nosotros como medio de comunicación, que hacemos una comunicación pronta, veraz y oportuna y objetiva, bueno, un familiar se comunicó conmigo y me envió incluso unas fotos donde el joven yacía colgado con una soga en el cuello. Quema. Pero lo preocupante de todo esto es, más allá de esto, es que este joven tomó la fatal decisión de truncarse la vida por deudas económicas y que alguien le había enviado un dinero para hacer una diligencia y él se había ido a jugar uno de los juegos de azar más famosos que hay ahora en la República Dominicana, y es el juego de perro. De perro. Eso está en muchas bancas. Se está acabando. Sí, en muchas bancas, porque ahora las bancas de lotería te dan una variedad. Sí. Porque tú nomás tenías 2 opciones, ahora hay como 30. Sí.
Sí, De no, todo, ahí claro. hay carrera de perros. Lo que tú antes veías en una banca deportiva, ahora la estás viendo en bancas que son de lotería. Entonces, Sí. le enviaron a hacer esta diligencia con este dinero y el jovencito, ustedes saben, dependiente a los juegos de azar, la ludopatía en su máxima Sí. expresión, tomó la decisión de irse a jugar, los perros lo mordieron. No, Y imagínate. porque yo no entiendo cómo una persona puede entender, porque a veces uno quiere ayudar al ser humano, pero es que el ser humano es tan idiota, y me disculpan, pero a veces uno tiene que decirlo. No son todos, obvio, pero cónchale, por el amor a Cristo. Señores, los banqueros son senadores, diputados y alcaldes y directores distritales y viven en su mayoría en casa de campo. Señores, el jugar nunca ha dado beneficio, por el amor a Dios. Jugar no da beneficio. Pero si todos fuéramos vendedores, entonces no existieran jugadores y el negocio no se diera. Pero ustedes que yo tengo personas en mi sector, mujeres, que ellas andan de banquita en banquita. Yo me imagino que si el esposo le dejó un 500 pesos, ellas terminan cocinando, si acaso, con 250, achicando el dinero. Ay, Dios Pero este mío. joven no aguantó y se colgó como un salami. De verdad que sentimos mucho por los familiares. Un joven en la cúspide de la juventud de su vida tomó esa fatal decisión de quitarse la vida. De verdad que qué malo. Sentimos mucho esto, Franklin. De verdad que sí. Sí, mira, también, y es un caso que ocurrió en la provincia La Altagracia. También en la provincia de Altagracia estuve viendo los medios de allí y publicaron también que una joven decidió acabar con su existencia, aunque se ha dicho que fue por razones amorosas. eh, Lamentamos mucho ese tipo de situación, de hecho, de acontecimiento, porque lo más preciado que tiene todo ser humano es la vida. Y aunque los suicidios han existido desde siempre, dirán algunos, pero siempre han ocurrido los suicidios. Bueno, pero el hecho es que en épocas como esta, donde muchas personas tienden a tener la mente muy débil, debemos como comunicadores, por ejemplo, manejar esos temas. Hay una serie de directrices para manejar los temas relacionados con el suicidio. Algunos medios de comunicación han decidido prácticamente no cubrir este tipo de noticias. Otros lo cubren, pero se cuidan mucho del tipo de imagen que publican, las imágenes que publican. Otros el texto, que no sea un texto que incite o motive. Por ejemplo, ¿qué se recomienda? Si usted va a publicar un tema relacionado con un suicidio, un caso de suicidio, no utilizar mucho el término suicidio. Si no perdió la vida o decidió acabar con su existencia. Y también no explicar mucho el cómo fue que lo hizo. Él entró a la habitación, fue al supermercado, compró una soga, luego tomó un vehículo, llegó a la casa, se percató que no había nadie, que introdujo la soga por tal lugar, luego hizo aquello y que lo encontraron de tal forma. No abundar mucho en el cómo ni en el por qué, porque cuando se insiste mucho en la noticia, en el cómo, le está dando una serie de directrices o patrones a quien tiene una mentalidad suicida, y también no abundar mucho en el porqué. Cuando se abunda mucho en el porqué, la información, también eso puede convertirse en un rasgo motivador de la información para aquellas personas que tienen en su mente algún pensamiento suicida. En mi caso, casi no estoy dando mucha cobertura a los temas relacionados con suicidio, y cuando lo hago, trato de manejar los términos en el ámbito periodístico. Pero qué bueno, señores, que desde el año pasado, en reuniones con funcionarios del gobierno, y me incluyo porque aquí a La Romana han llegado funcionarios del gobierno a realizar encuentros
con la población, con los diferentes sectores, y me he quitado mi saco de periodista y he participado en esos encuentros y he hecho también solicitudes en temas relacionados con la salud mental. Y a propósito de la salud mental, recientemente el ministro de Salud Pública anunció que este año el Ministerio de Salud Pública dará una importancia preponderante al tema de la salud mental. Entonces, en el día de hoy, a propósito, en la agenda del presidente de la República, Luis Abinader, a las 4 de la tarde, el mandatario encabezará un acto de presentación del plan de salud mental, tan necesario para este país, no solamente para este país, en cualquier país del mundo hay un tema con el tema de la salud mental, por muchas cosas. El ser humano siente un vacío existencial, muchos países se encuentran sin salida, en países que están siendo desgarrados por la guerra o por las bandas, las personas buscan salida a su situación, han muerto muchas personas, países que están siendo desgarrados por estos tipos de males, y las personas deciden acabar con su existencia. Inclusive en países donde la economía está buena, parece increíble. Eso se ha llevado a estudios. Como países donde la economía está buena, donde la gente prácticamente no tiene que pensar que va a comer ahorita, más tarde, la gente se suicida. Se cansa de vivir. Entonces, el tema de la salud mental es un tema muy profundo. Es un tema que debe ser mover a la empatía, porque hasta que no le toca a uno o a un familiar, no nos convertimos en seres empáticos. Eso es verdad. Y qué bueno que nosotros aquí en este programa de Desayuno Musical, Vladimir Martínez, el Duque, los demás miembros de este programa, quien les habla, Franklin Cordero, es un tema recurrente el tema de la salud mental. Y vamos a estar atentos al acto del presidente de la República el día de hoy sobre el plan sobre salud mental que conllevará en cuanto a infraestructura, inversión económica y todo esto, porque no es un gasto, es una inversión. Eso es una inversión que hará el Estado Dominicano a través del gobierno que encabeza Luis Abinader, y vamos a estar al tanto esta tarde sobre los detalles relacionados con este tema de la salud mental. Duque. Sí, mire, señores, saben que nosotros que hacemos información tenemos que llevar todo tipo de información, y es menester en esta ocasión hablar del fenómeno musical de música urbana Bad Bunny. ¿Por qué hay que hablar de Bad Bunny? Real y efectivamente, a que a muchos no les gusta, inclusive al presidente Donald Trump, que criticó bastante la presentación del exponente urbano Bad Bunny, puertorriqueño, de la Isla del Encanto. Bad Bunny, mi amigo Benito, sí, Bad Bunny, que ha hecho un récords de audiencia en el Super Bowl. Para mí es uno de los eventos más poderosos y emblemáticos. Más de 200 millones, más de 200 millones de espectadores. Más de 200 millones de espectadores, superando a todo el mundo en la historia con esta presentación de Bad Bunny, inclusive al rey del pop, Michael Jackson, que lo superó, pero por muchísimo. En los 90 y a Lamar también, que era el primero que estaba, también a Usher, lo superó a todos, inclusive superó la presentación de Shakira, de Ricky Martin, de todos esos latinos quedaron desplazados. Pero yo no quiero quedarme en ese contexto, yo quiero llevarlo al contexto más allá. De verdad que yo nada que ver con Bad Bunny, yo no sigo esa música. Yo tampoco. Canta malísimo, hermano. Pero hay que reconocer que el tipo... hay que reconocerlo. Que el hombre es un fenómeno musical, gústele a Lake o no, pero el hecho de no implica que... Exacto. Yo no sé. Canta malísimo, hermano. Yo realmente... Yo no me explico. Y él oye, escúchame, ¿usted me permite algo? Sí, diga. Antes de la llamada y todo, Kelvin, toma el micrófono, que yo
le pedí a Kelvin antes de, Sí. explícame ese fenómeno, qué es lo que está pasando, cómo él canta malísimo y cómo tiene tanta gente en el mundo detrás de él. Y él me dio una explicación, dile Kelvin, no tenga temor ahí, toma el micrófono. No, olvídate de la llamada, toma el micrófono ahí, acércate al micrófono, que Dale, lo que tú Kelvin, dijiste fue dale. muy importante, dile. No, Digo, lo mismo que tú me dijiste. Pero vamos a escucharlo. Que a la gente le gusta lo fácil y esa música cumple con esa función. La gente le gusta lo fácil. Que no tenga No que tenga tanta Que no complicación. tenga que pensar. pensar. Yo estoy de acuerdo. Miren, antes de Ok, recibir esta llamada, quiero... si tiene metáfora y todo lo relacionado con la literatura, No, pero Ricardo Arjona. tiene que pensar. Ricardo Arjona ya está en mala ya. ¿Qué pasa? Ricardo Arjona está en mala. No, déjame terminar el análisis. Sí. Antes de, miren, Mm. Bad Bunny realmente es un fenómeno musical latinoamericano y que de verdad hizo un excelente trabajo en el escenario del Super Bowl en la noche de ayer, donde muchos dominicanos y toda la parte de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos y Europa, se circunscribieron simultáneamente para ver este show del medio tiempo que duró alrededor de 14 minutos su presentación. Pero lo que yo quiero destacar de este fenómeno musical Bad Bunny es el mensaje poderoso que secretamente emitió al mundo sí. y a Donald Trump. Está más Es camuflado. digno de análisis. Miren, este fenómeno musical en su escenografía mostró cañaverales donde habían personas trabajando y todos sabemos que el que se dedica al corte de la caña de azúcar, mayormente en los Estados Unidos, Norteamérica, es latino. Y muchos también de Latinoamérica que se dedican al corte de caña de azúcar es para exportarlo a las potencias del mundo, inclusive a Estados Unidos de Norteamérica. En esa escenografía muestra que real y efectivamente los latinos no son los delincuentes que quieren poner al mundo a mirarlo, Sino una mano de obra. sino una mano de obra poderosa. Pero también Bad Bunny pasa por un centro de uñas donde hay unas jóvenes también dedicándose al arte de la belleza de las manos. Y representa también la mano laboriosa de las mujeres que se dedican a la belleza. Pero no se queda Bad Bunny ahí. Bad Bunny también en un momento rompe una puerta. Cuando él rompe la puerta, está llevando un mensaje de cómo el Departamento de Migración, cuando va a realizar esta redada, irrumpen en la propiedad de las personas, rompiendo puertas, pateando puertas, lacerando inclusive derechos fundamentales. Y este mensaje hay que prestarle mucha atención. Pero también Bad Bunny se congrega en una boda. A ver, está, pero ahí. En esa boda, Bad Bunny representa esos lazos matrimoniales, esos lazos de amor, que es un americano casándose con una latina. Ya no existe ese surco de esa división tan aguda que existía en los 60 y los 70. A partir de la década de los 90, ya ese muro, esa fragilidad ideológica de esa segregación racial ha ido mermando a través del tiempo, y más con este fenómeno de la internet, que tiene mucho que ver con la interacción, de la interconectividad de todos los seres humanos, que tenemos acceso a todas las culturas y a la belleza de todos los países. Para mí, Bad Bunny, de verdad que me siento identificado. Me faltó algo. Diga. Por ejemplo, entre sus invitados estuvo Ricky Martin. Ricky Martin, sí, estuvo Ricky Martin. Que todo el mundo sabe Lady que Gaga también estuvo ahí. Lady Gaga, pero todo el mundo sabe que Ricky Martin es homosexual. Él también está enviando un mensaje con haber invitado a Ricky Martin, que hay que respetar las decisiones y las situaciones, las preferencias sexuales. Pero fue un mensaje catastrófico para Donald Trump. Sí, porque fue para él. Fue para él. Y su administración. Y si usted se da cuenta, más de 200 millones de espectadores, el mensaje llegó. Así que nosotros, particularmente yo, me siento orgulloso, identificado con la presentación de Bad Bunny. No hubo términos de frequería. No, nada que ver con eso.
Bad Bunny y Sí. todas las personas que trabajaron en la escenografía, fue un arte y un mensaje contundente desde la clase obrera, laboriosa de los Estados Unidos, representada e encarnada por todos nosotros los latinoamericanos. Así que enhorabuena, Bad Bunny. Yo no entiendo, pero felicidades, hermano. Buenos días, que nos hable de dónde. Sí, hello. Sí, buenos días para todos. Buenos días, Duque. Buenos días, Francis. Buenos días, Rey. Buen día, Rey. Déjame decirte algo. Así anda el mundo. A lo bueno le llamamos, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo, porque Bad Bunny tuvo un tiempo que la música era retrete. Sí, claro. Parece que ha tenido, lo jalaron, lo aconsejaron, han tenido un buen manejador, ha tenido una persona que lo ha manejado bien y está conquistando un público que había perdido por medio el tema de la bandera, a esa, o sea que nunca fue. Sí, muchas Porque banderas. Son los las que lo banderas. oían, diciendo que somos eran gente que en realidad no sumaba. Quizá ahora están sumando. Sí, ha sido un fenómeno. Pero, ¿cómo te digo? Y en cuestión de matrimonio, no fue un americano con una latina, fue un americano con otra americana, porque nosotros somos americanos como los norteamericanos. Porque mucha gente nos desmigra, uno mismo se desmigra, diciendo que los americanos son los únicos que tienen los ojos azules. No, los norteamericanos son iguales que nosotros. Una vez ante el juez, yo en Estados Unidos, que fui a ver una vez, tuve un caso, estuve ante el juez, cuando te digo, no, que tú eres americano, bien, yo digo, no, señor juez, yo soy tan americano como usted. Lo único que usted es del norte y yo soy de Latinoamérica. Todo es un continente. Eso es verdad, Rey, eso es verdad. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos una separación, porque obviamente yo hablé que Bad Bunny está representando a nosotros los latinoamericanos. Sí. Porque lo que pasa es que ellos están en el norte y nosotros pertenecemos a otra región que se circunscribe más, inclusive se hace una separación cuando se está hablando de Centroamérica, que también hay una separación con los centroamericanos. Pero al fin y al cabo todos pertenecemos a América, al continente americano, y ahí está también la filosofía Monroe de Latinoamérica para Latinoamérica para los americanos, o América para los americanos, muy mal interpretada por los yanquis, que han tratado de quedarse con todo, y eso, bueno, no vamos a entrar en esa diatriba, pero ciertamente en esa boda lo que hace es una especie de unificación de lazos amorosos entre todos nosotros, los que convergemos en el continente. Algo también que hay que destacar de Bad Bunny es en cuanto al deporte, que presenta a dos pugiles, tanto uno boricua como un mexicano. ¿Entiendes? Todo esto también en un... Ni una palabra en inglés. No, ni una palabra en inglés. De esto que los guayados, ¿cómo se llama? En un carrito de lo que venden guayados frío, los frío. Me gustó eso. Me gustó. Ahí estaban las banderas de diferentes países de Latinoamérica, inclusive estuvo ahí la de Colombia. Para mí de verdad que este evento no tuvo desperdicio. A pesar de que yo escucho muchas personas que lamentablemente el que tiene uso de smartphone tiene el derecho a expresarse, pero es difícil tú no tener un ojo crítico, no tener el manejo de conceptos y no mirar más allá de lo que se mueve, sino mensajes abstractos que se pueden ventilar y tú ni siquiera te enteras porque tú no le estás prestando atención a eso. Porque dicen que el sabio ve la belleza del firmamento, pero el idiota ve la caca de burro. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Dígame, Dima. Sobre este caso, Bad Bunny, mira, esta es la mejor representación de Latinoamérica en este tazón. Es una buena escenografía, súper, amadita, bien chévere. Hay que felicitarlo. Claro. Enhorabuena. Señores, tenemos que verdaderamente sentirnos orgullosos cuando una persona, sobre todo el mensaje que se envió el mensaje. Envió un mensaje. Yo nunca me he pronunciado de música urbana, yo no pero espérate que yo tuve que hacer un alto, porque es que inclusive yo como comunicador, hombre de sociedad, debo de enterarme de los eventos emblemáticos y de los macros eventos mundiales. Yo no puedo estar... No, espalda de eso, no. No, espalda de es igual. eso. Por ejemplo, yo no consumo la música de él, pero tengo que leer sobre él. Sí, claro. Porque yo tengo que tener un amplio conocimiento
de lo que está pasando en el mundo. Ahora, Bueno, hay jóvenes que me dicen a mí, pero tú dices que criticas tal cosa, pero mira, tú te sabes tal cosa, y yo tengo que sabérmela. La gran diferencia está que la persona que única y exclusivamente se dedica a consumir ese tipo de música y no hace otra cosa, su vida está condenada al desperdicio. Pero cuando usted combina leer Gabriel García Márquez, leer la prensa nacional, internacional, enterarte qué está pasando, eh, eh, inclinarte por otro tipo de música, un día que tú compartiendo con amigos, con amigas en la disco o entre una casa entre adultos, tú puedes hacer y cherchar y hacer lo que quieras y cantar muchas novias, muchas novias. Claro que sí, no hay ningún tipo de problema. Yo no entiendo esa vaina. Yo he dicho, yo no soy un enemigo. Mira, hay dos cosas que tienen que saber de mí y yo no sé si a través de las redes sociales y en los comentarios aquí. Una, yo no soy racista. Y eso lo sabe todo el mundo, no soy racista. Soy legalista respecto a los temas relacionados con la inmigración y todo eso. Pero no soy racista por temas, por convicción personal, porque tengo conocimiento bíblico, cristiano y todo eso. Es una. Y lo otro que es bueno que sepan de mí y que algunas personas tienen sus dudas. Yo no soy enemigo de la música urbana. Yo lo que soy enemigo de los temas que extravían a nuestros muchachos. Es decir, si usted tiene una música urbana que tiene una letra aceptable, que no dice chingar ni dice tal vaina, yo no tengo ningún tipo de problema. Porque yo lo que estoy en contra de que nuestros muchachos, pero nosotros somos adultos, podemos tener una disco y hacer muchísimas cosas, los adultos. Pero todos sabemos que con los teléfonos inteligentes nuestros muchachos tienen acceso a ciertos tipos de... Entonces muchachos escuchando chingar, escuchando que yo te doy duro, que yo te hago aquello, que yo te dé barato, y promoviendo el sexo de temprana edad, la violencia y el consumo de drogas, eso no está correcto. Pero yo no soy un enemigo de la música urbana. No, porque claro, es un género. Igual que la balada, igual que la salsa. Es un género. Simple y llanamente, yo solamente pido que cualquier género musical tenga las letras necesarias para convertir al ser humano en un ser que usted pueda convivir con él en una sociedad. Yo estoy de acuerdo contigo. Simple y llanamente. Que no podemos llegar a por ejemplo, todo. Yo he escuchado a Nicky Jam. ¿Usted ha escuchado a Nicky Jam? Creo que el tema se llama El Perdón, junto con Enrique Iglesias. Es un tema bonito. Sí. Entonces, yo no me opongo, yo no soy enemigo de la música urbana. Yo lo que soy enemigo de ciertos temas que extravían a las niñas y a los niños, que los convierte con 5 y 6 años ya en adultos, simple y llanamente. Entonces, dos cosas de mí: no soy ni racista, ni lo seré nunca, y tampoco soy un enemigo de la música urbana, sino de ciertos temas. Eso es así. Señores, miren, nosotros cada vez que vemos situaciones nos sorprendemos realmente, y cuando vienen de personas que según ellos juraron servirle a la patria, juraron a muchos electores protegerlo. Y es el caso de un diputado del PRM, Jorge Frías, que habla y dice que él no sabe, pero que bajo su mandato, él prácticamente dice que luego que ellos salgan del poder, el PRM, ellos verán que van a desear que le hagan los descuentos que le han hecho. Para mí son unas aseveraciones muy nefastas. Dice aquí: bajo mi responsabilidad le digo a los empleados del PRM que están pasando informaciones a medios de comunicación por par de peso, que se preparen, que si perdemos en el 28 van a desear los descuentos. Es para afuera que van. Y estas declaraciones desafortunadas, inescrupulosas, rastreras, burlescas, ya no existe otra cuestión que yo le pueda catalogar a este hombre inicuo, a este hombre desfasado, falta de moral, falta de integridad, como Jorge Frías, diputado actual del partido oficialista. Y esto es a raíz de que ustedes saben
que en el ITLA, ya usted sabe la historia del ITLA, de este joven, el director del ITLA, que hubo irregularidades, que le pretendía que los jóvenes o los empleados pagaran una cuota por estar ahí para el movimiento de Jóvenes por el Cambio, mal no recuerdo, y toda esta cuestión que se dio ahí, que inclusive ya fue reemplazado por un nuevo director. Qué feo, de verdad, y que también se mostró que pasó de ser un nada a tener hasta penthouse y muchísimos préstamos, muchísimos cuartos, y no puede o no tiene la manera de cómo justificar esto. Bueno, este escándalo fue la semana pasada, pero a mediados de esta semana ya el PRM tiene otro escándalo. Y estamos hablando del escándalo que ahora se está en la palestra, un nuevo escándalo, y estamos hablando del FEDA. Ay, Padre amado, es que de verdad que a veces uno se asusta. ¿Por qué? Porque uno entiende que el PRM era el partido que iba a engalanar y iba a hacer las cosas bien. Y que eso fue lo que se nos está hizo haciendo a nosotros bien, está metiendo creer. preso a la gente. Eso se nos hizo creer a nosotros. Pero no, mire, el FEDA no es, pero Franklin, por Dios, el FEDA es nada más y nada menos que Dios mío, Pues sí. es el Fondo Especial de Desarrollo del Agropecuario, campo, sí. el FEDA. Que quiero hablar de su director, Emilio Galván, el cual amenazaba, inclusive votaba a sus empleados si no cumplían con una cuota mensual para el movimiento, la maquinaria del cambio. Oigan esto, señores, un modelo de coerción y de extorsión laboral a lo interno de esta dependencia del Estado, de esta dirección del FEDA, Emilio Galván, que debe de ser enviado a la horca como Robespierre o ametrallarlo por ser abusador. Inclusive una joven que tuvo problemas de parto, de una situación de su niño, y ella no pudo acudir al pago para pagarlo ya bien por ser empleado, la votaron. Hay otro que de 20,000 pesos que tenía que pagar 3,000 y lo que le quedan con los descuentos eran 18,000 y él tenía que pagar 3,000. Inclusive personas que pagaban hasta 20,000 pesos por estar ahí. Pero esto no es lo fuerte. Lo fuerte es que ellos obligaban a ciertos empleados a vender boletas de 500 pesos y le daban a cada empleado 10 y hacían una fiesta y oigan el nombre, Monta a tu regidor. Ellos presentaban a un candidato a regidor que había participado en la contienda pasada o en esta futura que viene del 28, para ellos, todos ellos, comprarle un vehículo. Oigan esto, Monta a tu regidor. Señores, pero de verdad que yo a veces no quiero creer en el infierno, pero da mucha vergüenza y deja mucho que desear cuando el PRM decía en la Plaza de la Bandera que todos eran unos corruptos y que íbamos a salir del PLD. Pero señores, no existe una dependencia que ahora mismo el PRM no tenga un escándalo. Y lo peor de esto es que muchos de los comunicadores que criticaban al PLD hoy día no quieren hablar. No quieren decir algo, nadie dice nada y quieren silenciar a las voces que estamos diciendo la verdad. Ahora, Ley lo está diciendo. No, él muy a pie en su programa de investigación, no es ley. O sea, es una información de total dominio popular, que todo el mundo hable de una situación que da vergüenza. Y yo digo lo siguiente, recordemos todos que los gobiernos pasan, pero el hambre queda. ¡Qué vergüenza de partido! Mira, eso está muy bien. Y este gobierno no coarta a nadie. Este gobierno no coarta a nadie, permite que todo el mundo se exprese. Mira, este gobierno que encabeza Luis Abinader es un gobierno socialdemócrata, democrático, que permite la disidencia, las diferentes voces. Por eso es que el presidente de la República lo primero que ha hecho ha sido dar oportunidad a las organizaciones comunitarias, inclusive ha recibido a cientos de dirigentes de junta de vecinos en el Palacio Nacional para escuchar sus quejas, sus peticiones. Pero además de eso, permite que cualquier PRMista, cualquier ciudadano se exprese a través de las redes sociales. El presidente de la República está muy atento a las redes sociales. Por eso es que cuando se entera de cualquier situación, da luz verde para que la justicia actúe. No importa lo que ocurra, mira, hoy, mañana y siempre van a ocurrir casos mientras existan seres humanos.
Lo que tiene que reinar, primar en un país es que haya un régimen de consecuencias. Siempre habrá en un vecindario 2 vecinos con hijos. La diferencia está entre ambos hijos que son carpetosos, que realizan travesuras, es que quizás un padre o los padres de uno no castigue a sus hijos, no le dé ningún tipo de reprimenda, y está el otro que será un apoyador. En el pasado existían gobiernos apoyadores. En el presente a los carpetosos se les aplica reprimenda y se permite que los casos lleguen a la justicia o sean separados de la administración del Estado. Esa es la gran diferencia que le duele a muchos. Miren, vamos a recibir la llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Juan Enrique Romero, licenciado, buenos días. Buenos días. Licenciado, los PRMistas hablan, pero habla Enrique. Para decirle a usted, mientras no acusen a Luis Abinader como corrupto, todos pueden ser corruptos, no importa. Ahora, si lo acusan a él como un corrupto, ahí sí la cosa va mal. Usted no está mirando que todo el que comete va preso y él lo cancela. En el pasado eso se veía. Eso no se veía en el pasado. Así que pueden ser corruptos, ladrones, que roben, pero hay consecuencias. Gracias. No había consecuencias. Miren, ciertamente no creo, porque yo no sé por qué hablan de Luis y todos los comentarios van dando Luis. Yo no he mencionado a Luis, porque Luis no es el partido. Luis es el presidente, Luis no es el partido. Todo el mundo, el que quiere justificar el accionar de los dirigentes del PRM, habla, porque Luis es régimen de consecuencias. Lo primero que Luis no es justicia. Pero Luis, permite. pero discúlpame, hombre. En el pasado Frankie, eso no yo estaba hablando, pero en yo el te pasado dejé. eso no pasaba, Frankie, hermano. yo te dejé hablar. Porque ¿quién dirigía la justicia antes? Frankie, yo te dejé hablar. El gobierno del PLD lo dirigía, ahora no. Yo te- Ahora la justicia opera libremente. Yo te interrumpí cuando yo estaba hablando. No, vamos a permitir la llamada, están llamando. Yo te dejé hablar. Vamos a hacerlo así. Porque es un debate. Sí. Señores, aquí nadie ha dicho. Vamos a recibir. Hay una llamada ahí. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días. Cuando los PLDistas cometían cualquier travesura, para no decir otra cosa, ustedes decían que el presidente era el más informado del país, ¿verdad? Y este ahora no es informado, porque este tiene que ser el más informado del país. Además de eso, si todo lo que cometieron fechoría tuviera régimen de consecuencias, estuvieran presos, había que hacer 4 victorias por lo menos, porque hay 71 casos, hay durmiendo sin el caso de Senasa, durmiendo en un letargo, y no se le da, no se llevan a la justicia. ¿Por qué? Bueno, miren, yo de verdad que a veces me sorprende. Mira, lo que pasa es que Rey Félix, ¿acaso que tienen que ver con faldas, que con una secretaria? Han sido separados, pero no son casos de corrupción. No todo tiene que ver con casos de corrupción. Bien, miren, yo no sé por qué agarran inmediatamente la figura de Luis, como si uno hubiese dicho que Luis Abinader es corrupto. No hemos dicho eso. Estamos hablando del partido del PRM. Luis no es el partido, porque él no es omnipotente, omnisciente, y mucho menos. Él no es el todopoderoso de ese partido. Estamos hablando del partido. Ahora sale otra información, oigan bien, de Gloria Reyes. Gloria Reyes, que estaba en la dirección de Supérate, que ahora pasa al Ministerio de la Mujer. Hay un escándalo con la madre, que del FEDA devengaban 100,000 pesos, que le pasaron un chimo cheque a la madre de ella, de Gloria Reyes. Eso es nepotismo, prevaricación. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Es que yo no he hablado de Luis. A mí nadie me llame a mí a decir que Luis, y que yo no he hablado de Luis. Es que Luis, yo no tengo un caso de corrupción que pueda involucrar a Luis. Por lo tanto, yo nunca he hablado de Luis. Ahora, háblenme de que ustedes como partido justifiquen lo que ustedes en su estructura partidaria están haciendo. De ese debate que yo quiero que me hablen. Y nadie puede debatir ese tema. Y cuando están aquí conmigo, la única manera de rebatir lo que yo digo es haciendo bulla para callarme. No con ideas, no con debate, no con hechos. Así no. Porque en su oportunidad, cuando el PLD estaba en sus actos de corrupción, yo era uno de los abanderados que decía que no. La única justificación que ahora están encontrando los PRMistas es decir que Luis, señores, es que aquí nadie ha dicho
que Luis es corrupto, porque Luis en el PRM no es todopoderoso, Luis no es el partido, Luis es el presidente de la República Dominicana por el partido del PRM, y que mañana Luis, si decide cesar sus situaciones políticas o se va a otro partido o deja la política, ¿el PRM va a desaparecer? Pues claro que no. Ahora, los PRMistas lo que tienen que dedicarse es a debatir con ideas, a decir el porqué, a encarar la situación e inclusive a reprocharla. No de que con esa consigna, no, porque llevan a la justicia, porque Luis lo lleva. Es que Luis no lleva a nadie a la justicia. Claro, porque Luis no es la justicia. Existen tres poderes tripartitos que están divididos y separados. Ahora, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder punitivo, que es el poder judicial. No quieran cargarle el dado de que justifican, de que porque ahora no, que Luis no mete preso a nadie. Luis no es juez ni es fiscal. Entiéndase bien claro, ustedes lo que tienen que hablar es por qué ustedes tanto hablaban de corrupción y ha resultado el gobierno más corrupto de todos los tiempos. En apenas 5 años de su gestión no existe un departamento, una dirección, un ministerio que no se ha empañado con corrupción. Antes se tapaba. Eso es increíble. Antes se tapaba, tanto que hermano. ustedes hablan de corrupción Antes y han resultado más corrupto que Don Gato y su pandilla. Y lo lamentable es que Don Matute está ausente. Mira, llamada. Recibamos la próxima. Sí, buenas. Buenas. Severino este lado, muchas bendiciones, Duque. Gracias, hermano. Pero también ahí está. Compramos más de 10 jipetas para esos tipos andar para ir para abajo, con el cuarto del pueblo. Dile de eso de la jipeta que te compraron. No, hermano, el PRM es tan fuerte que hizo unas licitaciones de vehículos, tanto para el programa se me escapa, el del Ministerio de Educación, el TRAE, pero en ese TRAE metieron, ¿saben ni cuántas jipetas para gente? Y cada vez que hacen una licitación en una dependencia del Estado, entonces ahí en esa misma licitación, si van a comprar 200 guaguas para una situación meramente técnica y para darle servicio a esa institución, entonces ahí aprovechan los funcionarios y se mandan a comprar 30 y 20 y 40 jipetas. El gobierno que más dinero ha gastado en vehículos de tipo privado, porque son privados, ha sido este gobierno, pero no quieren que uno lo diga. Ay, quieren que uno se quede callado. Ahora, aquí la comunicación, lamentablemente, como no tienen nada que decir, porque no tienen nada, ellos lo único que pueden dedicarse a decir, ay, pero que Luis lo mete preso, que en este gobierno, ellos que hay preso, en el otro no, es que no debían de caer preso. Ay, el mundo perfecto. Porque si yo practico el mundo perfecto, yo no puedo caer en ella. Y es lamentable. Y yo el mundo perfecto. Hasta en China. Hasta en China roban, mijo. Ustedes lo están viendo ahora. Ay, dejen que esta gente salgan del poder. Porque se van. Se van. Porque hagan su maleta Satanás. Que saldrán de ahí. Salgan con su maleta, Satanás, que van a salir de ahí. Y es verdad que me he encontrado muchísimos enemigos y gente que no quiere saber de mí. Pero yo les voy a decir la verdad. Porque pese a que muchas personas están hablando, nadie puede decirle al Duque nada, porque nunca nadie me ha dado un solo centavo. A este negrito come coco, no. Gracias a Dios. Recibamos la próxima. Vámonos, sigan llamando, mi gente. A ver, porque este país está patas arriba, aquí nadie quiere decir nada, aquí todo el mundo ¿Cómo que no? ¿Tú estás diciendo? No, pero... ¿Tú estás diciendo? Pero mira tu micrófono ahí. Tú estás diciendo, tú eres un gobierno democrático, hermano, tú estás hablando, este gobierno no le troncha a nadie para que hable. Buenos días, que no sabía de dónde. Saludos, buenos días, Duque. ¿Cómo estás? Dime, rubio. Americano. Súbelo. Estamos mostrando un dolorcito que siempre como que tú lo viste que los últimos días, porque bastante que yo te vi en comando de campaña que teníamos en la Paz de Abreu en el proceso electoral, pero te vamos a llamar, te vamos a pasar la mano, todo lo que tú quieres, hermano. ¿Cómo es? No, espérate, no te vayas. Pero dame una réplica. Pero deja que la hable. Está bien, termina, Benjamín, termina. Dale. Es que la lucha del PRM en la Plaza de la Bandera 2018, 2019 y 20 se trataba de cero impunidad. Y Luis Abinader le ha dado a la República Dominicana lo que es cero impunidad. No se detiene la corrupción. En ningún país del mundo la corrupción
se detiene. Ni en China, ni en Singapur, ni en Filipinas, ni en Japón, en ningún lado que las leyes son severas, a pena de muerte, no se tolera. Bien, ahora, en la República Dominicana hoy existe un cambio llamado los niveles y equilibrio de la justicia, y lo hablamos Abinader y el PRM. Hemos ido marchando hacia adelante en la lucha contra la corrupción, y no es para ti un secreto que era el comunicador ahora mismo que está hablando del tema. Y si tú me desmientes públicamente lo que yo te estoy diciendo, pues yo te regalo un vino. Pero lo contrario a lo que tú estás diciendo es que nosotros hemos hecho una lucha campal en contra de la corrupción. A diferencia de los gobiernos de Danilo y Leonel Fernández, que no salían a flote los casos de corrupción, eran tapados. Y Luis, a gente cercana de él, como el caso de Santiago Así, lo ha entregado a la justicia y lo ha puesto a orden de la justicia. Ahora, la justicia tiene mucho trabajo acumulado, y es un trabajo de la justicia, no del PRM ni el gobierno. Bien, el mira. Gobierno del PRM, el gobierno de Luis Abinader ha marcado la pauta de lo que son cero impunidad, no corrupción, la corrupción no se detiene. Gracias, Benjamín. Miren, yo primero le voy a responder a mi hermano y amigo Benjamín, pese a que yo soy negro y eres blanco. Miren, Benjamín, lo primero que te voy a aclarar es algo. Yo he dicho públicamente que yo apoyé a Luis en el 16, apoyé a Luis en el 20 y apoyé a Luis en el 24. Porque como reformista había una alianza a nivel nacional con el partido oficialista, y el cual yo pertenecía al mismo. También mi líder político estaba dentro de esa alianza, que es el doctor Frank Martínez. ¿Sí me entiendes? Y yo, como un hombre partidario, estaba ahí, y como un animal político que soy en sociedad, estaba en esos menesteres. Ahora bien, el hecho de no implica que. Otra situación que te voy a explicar, honorable amigo. ¿Cómo tú crees que Lake anda bien vestido, perfumado, bien montado y con un par de pesos siempre en los bolsillos y nunca ha estado nombrado por nadie? Por el sudor de mi frente. Ahí yo estoy en los pasillos de ese tribunal. Pero en el estadio se trabaja. Pero discúlpame, hombre, Franklin. En el gobierno se trabaja también. Discúlpame. Como yo estoy en el tribunal joseando, trabajando, formándome para eso. Actualmente estoy en la Alianza Juvenil estudiando, y ahora estoy cursando una maestría en Derecho Constitucional y vivo tirando páginas para la izquierda. Y si al día de hoy nunca he estado nombrado en ningún gobierno, yo nunca he estado en la nómina de ningún ayuntamiento, yo nunca he estado en esa vaina. Entonces, quiere decir que Lake es autónomo y no hago bembita con nadie. Hago una comunicación sin chantaje ni extorsión. Así que, Benjamín, debiste de pensar lo que ibas a decir. Otra cosa, Benjamín. No digo que te si tú sales del poder, si tú sales del poder mañana, cuando viene a ver, quizás se te presenten ciertas situaciones y no se sabe si tú emigres, como muchos que eran del PLD y ahora son más PRMistas que Luis. Oye, esto, no te toque irte para otro puesto porque tenga la necesidad. Ahora, Ley no. Ley nunca ha estado en un gobierno. Ley ahora, Gonzalo de aquí. Pero no es malo tener un gobierno. Papi. Voy para el tribunal. Todos los países necesitan empleados. En todos los gobiernos del mundo se necesita empleados. Es que de ley, sube, trae esta. Para hablar de ley, mira, ya son las 9:20 ya. Vámonos. Buenos días, Duque, hermano. Buenos días. Lo que dijo el caballero que habló, hablando de ley, que yo llamé, todos esos cuartos que están robando funcionarios, yo le hago 5 años, o lo que ellos quieran, preso, y mi familia tranquilo. ¿Qué de ley me está hablando? Esa gente está ahorita, la mayoría suelto. Claro. O sea, ¿quién me está hablando a mí? Claro. Yo quiero que el PRM pierda, pues yo no voy a vender, se va a meter aquí en la Romana. Yo voy a ver. No, pero yo sigo igual, normal. No, Frank. Claro. Quiero que pierda, para ver tu carita con el gobierno que venga. Cuadrito bajo bajando para ir para la avenida. Yo quiero verlo esto. Yo voy a ver cómo yo sigo Franklin, normal. cómo Franklin y otros amigos míos van a hacer comunicación. Yo sigo normal. Mira, todo el que me conoce sabe que yo llevo todo el tiempo una vida normal. Todo el tiempo yo sigo el mismo Franklin Cordero. Ya. Buenos días. Sí. Duró 20 años jalando aire. ¿Cómo hablando aire? ¿Desde cuándo yo he tenido dinero, hermano mío? 20 años. ¿Tú no me vas igual? El PLD. Cuando el PLD yo no estaba a pie. Franklin y ahora despide, yo no sigo a pie. Yo sigo igual. Franklin despide. Igual, hermano. Despide. Señores, cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Aquí en cabina. Aquí tenemos la presencia de Xavier Paniagua, ejecutivo del Grupo de Comunicaciones Micheli. En los controles, Kelvin Martínez.
Y en los comentarios, Thomas Lake, el Duque, y quien les habla Franklin Cordero, cuídense mucho, que Dios les bendiga.